Buenas a todos nuestros escuchas. El día de hoy vamos a compartir con el abogado venezolano-canadiense Saúl Jiménez, especialista en Derecho Internacional, quien nos ayudará a tocar el tema migratorio, entre otros aspectos que han afectado a la comunidad venezolana, tanto dentro como fuera de Venezuela, posterior a los acontecimientos recientes. Bienvenido, Saúl. Hermano, saludos. Bueno, un placer estar aquí en tu nuevo podcast y bueno, 8 años sin vernos físicamente, pero siempre ahí en espíritu. Es correcto, es correcto. Sí, Y un que placer poder ayudar. espero pronto podamos vernos en Bueno, persona. a próxima Venezuela Libre. Amén, amén. Bueno, nos gustaría iniciar tocando el tema quizás cómo ha evolucionado la situación jurídica del migrante venezolano en los últimos años según los cambios políticos y diplomáticos a nivel internacional. Bueno, una pregunta súper interesantísima y muy ligada a los acontecimientos actuales, ¿no? Yo te diría que básicamente cómo ha ido evolucionando, yo diría en dos fases fundamentales. Sabemos, bueno, obviamente que a medida que llegó al gobierno, se puede muy llamar gobierno, pero más que todo la dictadura de Hugo Chávez en el 1999. Hubo ese periodo de 1999 a 2010 en donde no era una migración masiva como la conocemos, sino era una migración más selectiva. Eran personas específicas que, bueno, sentían que ya el país no podía darle más de lo que ellos querían y, bueno, iban emigrando poco a poco a ciertos países. Pero yo diría que se llega el 2010, a partir del 2010 en hacia adelante es donde empieza el proceso un poco más agravado. Entre el 2010 y 2014 aumenta un poco más desde el punto de vista político la migración. Bueno, sabemos obviamente en el tema en cuando muere el presidente, el expresidente Chávez, le entrega el poder a Nicolás Maduro. Y llega el 2014, como bien conocemos los venezolanos, es la ruptura del sistema político partidista versus la oposición. Cuando empiezan las protestas del 2014 que todos conocemos, es a partir realmente de allí en donde se genera un primer proceso masivo migratorio venezolano, que era en Latinoamérica moderna desconocido. Obviamente sabíamos de las dictaduras de los 70, de los 80, que habían existido algunos tipos de migraciones internas en Latinoamérica, pero ya a partir del 2000 no se conocía, o inclusive de 1990 se desconocía lo que podía ser un proceso migratorio como el que pasó en Venezuela. Y yo diría que entonces a partir de ese 2014 es en donde empieza esa primera migración masiva a los países de Colombia, Perú, Ecuador. Y yo creo que allí es donde se comienza, por ejemplo, lo que se conoció en Colombia como el PEP, y lo que también en Perú y en Ecuador lo llamaron un poco lo que llamaban las tarjetas de permanencia, que eran unos procesos allí que querían como que, ¿sabes? Entender la migración, no hacer en un lado la vista gorda y permitieron a esos venezolanos, por lo menos desde el punto de vista a corto plazo, de estar regulares, ¿no? Y yo creo que entonces a partir, pudiéramos decir que hay una migración a 2010, anterior al 2010, y una migración ya más masiva a partir de 2014, 2017, 2019, a raíz de todas las protestas en nuestro país, ¿no? Como las conocemos y que fueron mundialmente monitoreadas por la comunidad internacional. Excelente. ¿Qué elementos hacen que una solicitud de asilo venezolano sea sólida desde el punto legal y cuáles son los errores más comunes? Bueno, es una pregunta súper interesante y me gustaría hablarlo porque usualmente entendemos que esa migración masiva que va por dos factores, va por un tema económico y va por un tema político. Ahora bien, el común denominador de los venezolanos obviamente es una concepción más que todo teórica desde el punto de vista legal. Pudieran entonces esas personas que no tienen el conocimiento confundir lo que sería el desplazamiento económico
versus el desplazamiento político, ¿no? Y cuando hablamos entonces de esas medidas de solicitud de asilo político, muchas veces pueden confundirse con el tema económico o pudieran confundirse con el tema de delincuencia organizada, desplazamiento por de situaciones específicas de delincuencia organizada que pudieron tener en momentos específicos. Por eso es que hay que distinguir básicamente lo que sería una solicitud de asilo político versus una solicitud por razones económicas o razones de violencia, de delincuencia organizada. ¿Cuáles pudieran ser unos errores comunes en este tipo de casos? Yo diría que no entender cuál es la naturaleza del asilo político. La primera característica del asilo político es que debe existir un temor fundado de un hecho que ha ocurrido por aspectos políticos meramente. Es decir, supongamos, pudo existir una de las tantas millones de detenciones arbitrarias que han existido desde que el régimen chavista existe, en 1999, en el principio cuando ocurrieron las protestas del año 2002, luego las protestas por el referéndum del 2007 y luego así sucesivamente. Los venezolanos y la comunidad internacional ha podido hacer seguimiento muy específico a cuáles han sido esas detenciones arbitrarias. Muchas veces esas detenciones arbitrarias, como tú lo sabes, y seguramente muchos de tus podcasts que escuchan tu podcast, entienden que no necesariamente esas detenciones arbitrarias han sido públicas y oficialmente por los organismos del Estado, ¿no? Y sabemos que han existido detenciones arbitrarias que, por ejemplo, no se sabe cuál es el estatus de la persona. No se sabe si la persona está muerta, no se sabe si la persona está en una de las cárceles comunes de Venezuela, no se sabe si la persona está en una de las cárceles políticas que existen en Venezuela. Entonces, esas detenciones arbitrarias es un temor fundado, básicamente, pero pudiera existir que sea llevada públicamente, como puede ser no llevada oficialmente por los organismos nacionales u organismos internacionales. Ahora bien, ese temor fundado, cuando tú lo llevas al tema del asilo político internacional, fíjate que no estamos hablando ya de ningún país en específico, sino que estamos hablando de lo que serían las normas de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que está vigente desde el año 1951. Y es que cuando ese temor fundado existe, se puede basarse en pruebas, que sería lo ideal, realmente, para hacerle fácil, son mucho más que serían los abogados específicos de ese asilo político, pero puede ser que no existan pruebas físicas, ¿cierto? Porque cuando existen este tipo de regímenes totalitarios, lo primero que ellos buscan es que no haya una existencia material de que en algún momento determinado la historia jurídica internacional pueda juzgarlo. Entonces, lo que buscan estos funcionarios migratorios respecto a asilos políticos es la credibilidad que tú como solicitante puedas mostrar a tu solicitud. Y esa credibilidad viene por aspectos básicos. Que, por ejemplo, a lo mejor tú dices que te llamas Oscar Pérez en tu audiencia de solicitud de asilo político, pero supongamos tu identidad dice Oscar Ramírez. Ahí hay algo tan sencillo como eso pueda socavar la credibilidad que tú puedas colocar en tu caso, que puede existir, como te digo, puede ser un temor fundado oficial, que esté la data en la prensa o en los organismos de derechos humanos nacionales o internacionales, o puede simplemente existir, como hay millones y miles de casos en los que ha habido una
una actitud en contra de ese ciudadano que ha querido manifestarse políticamente en contra del régimen totalitario. Entonces, los errores más comunes es que no por miedo, por desconocimiento, no sepan cómo desde el punto de vista político mostrar la credibilidad de su caso. O, en lo que ya había explicado anteriormente, que basen su solicitud de asilo político básicamente por razones económicas o de violencia organizada, violencia organizada que pueda existir en Venezuela. Yo creo que esos serían básicamente los errores más comunes: no poder demostrar cuál es el temor fundado, cuál es el funcionario en específico el cual tú le temes al volver a Venezuela, si hay un proceso determinado que debas volver a Venezuela, y que no existe una credibilidad desde el punto de vista de tu caso, tanto en situaciones sencillas de demostrar como en situaciones más de elevada complicación, que es lo que sería demostrar cuál fue la violación de derechos humanos que pudo existir, que pudo tener esa persona al solicitar ese asilo político. Así que yo diría que esas serían las dos primeras o las dos principales razones o errores que puedan permitir a los venezolanos en específico demostrar su solicitud de asilo. Brillante y súper valiosa esa respuesta y me va a traer a hacer un inciso porque respondiste una de las preguntas más comunes dentro de las redes sociales o de las que nos llegan a través de las redes sociales, y es por qué hay una discrepancia en los números que presentan algunas ONG y otras en términos de presos políticos. Y lo que acaba de explicar Saúl, hay personas que deciden mantener su caso en privado y posterior al 3 de diciembre muchos de esos casos privados se evidenciaron y por eso algunas personas tienen y otras no el número contabilizado. Correcto. Y fíjate que hay un caso que actualmente públicamente lo deben conocer mucho los venezolanos y la comunidad internacional, que es el yerno del el presidente electo democráticamente por los venezolanos en el año 2025. eh, fue retenido, fue secuestrado, bueno, retenido, no, secuestrado. Pasó un año para poder las familias determinar y saber dónde estaba esa persona. Aún de haber sido un caso público, político, y que era manifiestamente comunicacional para la comunidad nacional e internacional, se desconocían razones sencillas, no razones, sorry, se desconocían elementos sencillos, como por ejemplo, ¿cuál es el lugar de reclusión? Porque la persona a lo mejor no pudo tener un abogado de su confianza para el supuestamente delito que pudo haber cometido, o porque no tuvo un juicio público, como lo establecen las normas legales venezolanas. Entonces, fíjate que un caso tan público y tan determinante como ese, no se saben ese tipo de informaciones que en su momento determinado pudieran valer para un potencial asilo político que pueda ese ciudadano solicitar ante algún país internacionalmente. La semana pasada se pudo conocer que fue liberado como una de esas medidas pragmáticas que está el actual régimen venezolano liberando unos presos políticos al azar. Pudo esa persona regresar a su familia, pero pasó un año para que para que su familia pudiera saber dónde estaba o poder verlo. Algo que es tan sencillo en unos derechos humanos básicos y elementales que la comunidad internacional admite que, por ejemplo, que pueda tener un acceso a las visitas familiares o conyugales en este caso. Y a una defensa es lo que se conoce como el debido proceso. Bueno, el debido proceso que también conocemos desde los procesos en Nuremberg, después de la Alemania nazi, es es un derecho fundamental. Y tan fundamental que podemos ver que es una solicitud que hacen los abogados de Nicolás Maduro en la Corte de Nueva York, el debido proceso, ¿no? Que parece tan paradójico en tantas veces que pudo esa persona limitar los debidos procesos de muchos y millones de venezolanos, ahora puede solicitarlo en la comunidad internacional y debido proceso que se le da, que se le entrega, que se le dice, tú tienes derechos a tu abogado. Y una de las, me causó tanta impresión una de las noticias de la presentación ante un juez de estadounidense,
Y el juez estadounidense le decía, lo primero que le decía, usted tuvo la oportunidad de poder elegir a un abogado libremente. Y él empezó a decir barbaridades, cosas que no tenían que ver con la pregunta, pero el juez, esa es la primera pregunta que en el debido proceso debe estar establecida. ¿Tuvo usted la oportunidad de elegir a su propio abogado? Sí, tuvo tiempo de... Entonces, esos son elementos del debido proceso que el sistema legal internacional ha entendido que debe existir. Y eso es lo que básicamente cuando hablamos de procesos de asilo políticos, dentro de las solicitudes, cuando se establece es que, bueno, las personas fueron arbitrariamente detenidas, secuestradas, sin un debido proceso, que es lo que no debería ocurrir. Y es las razones por las cuales el asilo político es tan importante en este tipo de casos de persecuciones a políticos venezolanos. Es correcto, y que además los que creemos en la justicia queremos que él tenga un debido proceso y que pueda elegir a su abogado y que pase por la justicia como se debe, aunque él no la otorgó cuando le tocó. Eso es correctamente, y como debe ser, como te digo, desde el proceso de Nuremberg de la Alemania post-nazi, es lo que se busca cuando se intenta juzgar a los delitos de lesa humanidad, como ha ocurrido en Venezuela, es que esas personas puedan ir a un juicio público, libre, transparente, con un debido proceso, para que puedan ser juzgadas o no. Y obviamente, cuando hablamos de detenciones arbitrarias, estos funcionarios, lo que ellos buscan es que no hayan la materialización pública de quiénes fueron las personas que llevaron a cabo ese secuestro, quiénes los ordenaron. ¿Por qué? Porque cuando a nivel internacional tú vas a un proceso de juicio, se debe entender que tú no puedes alegar tu propia torpeza. En este caso, que tú no puedes alegar que por razones y por directrices de altos superiores, tú tuviste que tomar unas decisiones que no estaban dadas, que no querías tomar. Tú no puedes tener eso como un derecho de defensa porque esas decisiones son particulares. Es decir, si tú estuviste dentro de un proceso de secuestro a una persona que estaba ejerciendo un derecho político públicamente, tú eres el responsable. Tú no puedes alegar que por unas decisiones superiores tú tomaste esas decisiones en específicas. Entonces, cuando hay ese tipo y es por eso que cuando vas al proceso de asilo político, es tan difícil demostrar que existan pruebas, porque el proceso es un proceso ilegal. Y al ser ilegal, ellos tratan de cubrirse, los funcionarios que llegan a ejercer esos procesos, tratan de cubrirse que ellos pueden ser juzgados arbitrariamente en un potencial litigio internacional sobre delitos de violación y derechos humanos. Excelente. En una eventual transición a la democracia, ¿qué pasa con las solicitudes de asilo político ya concedidas o en trámite? Bueno, es una buena pregunta porque, y fíjate que va muy, muy bien ligada a lo que está ocurriendo luego de la captura de Nicolás Maduro, ¿no? Y en este sentido va a simplemente cuando tu asilo político ha sido aprobado, no significa, hablamos de nuevo, asilos políticos a nivel internacional. USA, Canadá, la Unión Europea o un país democrático que obviamente entiende o acata las convenciones sobre el estatuto de los refugiados. Es que si tú fuiste a un proceso administrativo o judicial en donde tú expusiste tu caso y tu caso fue aprobado, al haber un cambio de régimen, no necesariamente eso significa que va a ser desaprobado automáticamente, ¿no? Y existen a nivel internacional ciertas excepciones. Bueno, por ejemplo, tú te aprobaron tu proceso de asilo político, pero cometiste crímenes graves en el país en donde tú resides. Bueno, se te va a abrir un expediente y van a poder a nivel legal, van a poder determinar si tú
incumpliste lo que sería tu solicitud de asilo aprobada. Es en un respecto a los asilos, o los casos de asilos políticos aprobados y que no tengan una residencia permanente o una ciudadanía ya, respecto a las legislaciones específicas nacionales. Pero vamos en el caso de los solicitudes de asilo que se mantengan en trámites, que pudiéramos decir que son miles, si no millones. Bueno, no millones, pero sí miles. Pudiéramos decir que hay miles en trámites, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, ¿cuántas decisiones de asilo políticos pueden estar en trámite? 200.000, 300.000, 400.000 solicitudes. No lo sabemos. Pero supongamos que esos asilos siguen en trámite. Vamos al caso en específico actual. ¿Cambió la situación o el temor político que esa persona a lo mejor pudo tener? Se pudiera, bueno, no sabemos el caso específico de cada uno de los solicitantes, pero simplemente hubo el cambio de una ficha para ser reemplazada por una ficha del mismo régimen autoritario. Vamos al ejemplo. Fue capturado Nicolás Maduro. ¿Quién quedó a cargo a través de esa presidencia encargada? Delcy Rodríguez. ¿Cuál era el organismo que velaba o que estaba supeditado, lo que se llama la Policía Política del Estado venezolano? El SEBIN, que se llama SEBIN, pueden escuchar internacionalmente. Bueno, esa oficina política que usaba o usa para perseguir a los venezolanos políticamente, estaba supeditada a la vicepresidenta, que es presidenta encargada. Entonces, ese solicitante solicitante de asilo político puede decir o puede determinar entre esos funcionarios administrativos. There's nothing called Política with Jesus or Sabroso, but I proceed. Sorry, mi computadora estaba aquí diciendo unas cosas. Tranquilo. Pero lo que quiero demostrar es que no hubo un cambio de régimen político. Se sigue manteniendo el mismo sistema autoritario en contra de los venezolanos. Entonces, es una prueba que pueda determinar para que ese proceso pueda seguir andando hasta que pueda existir una decisión por parte administrativa o parte judicial. Ahora bien, ese es lo que pudiéramos decir, lo que se conoce desde el punto, desde el sistema político internacional sobre los estatutos de refugiados. Nacionalmente, se pudiera usar ese cambio de fichas, como ocurrió hace un par de semanas. Algunos funcionarios de la administración estadounidense dicen, bueno, ya Maduro fue capturado Maduro. Eso puede significar de que no existe un riesgo manifiesto para que esos, en este caso venezolanos, puedan regresar a Venezuela. No necesariamente eso significa que sea así, porque como hemos explicado anteriormente, la persona que sigue estando dentro del sistema de organización autoritaria en Venezuela sigue siendo una ficha del mismo régimen autoritario. Entonces, tiene que pasar mucho más tiempo para saber cuán cambio puede existir dentro de una persona, de la persona que quedó a cargo versus la persona que fue capturada internacionalmente por los Estados Unidos en este caso. Entonces, yo creo que habría que seguir evaluando muy sigilosamente los acontecimientos que están ocurriendo en pleno desarrollo, bueno, desde enero 3, para poder determinar si las situaciones o el temor fundado políticamente ha cambiado o sigue más vigente que nunca. ¿Cómo pudiera determinarse actualmente qué es lo que ocurre en Venezuela desde el punto de vista político? Perfecto. ¿El reconocimiento del nuevo gobierno por parte de la comunidad internacional influye en algo en estas decisiones de asilo? Como dije anteriormente, yo creo que la comunidad internacional ha sido vehemente al solicitar y estar claro de que no ha habido un cambio de régimen. El régimen sigue siendo el mismo. Siguen manteniéndose las presiones internacionales para que pueda haber una transición hacia la democracia. Yo creo que a partir de allí es donde se pudiera entender que esta situación que actualmente enfrenta Venezuela pueda llevar a algo,
a una transición a la democracia o cómo pueda agudizarla. ¿Ok? Entendiendo que internacionalmente no se ve tan factible la operación militar que fue ejercida en Venezuela el 3 de enero, no lo ven tan favorable que pueda ocurrir en una segunda o una tercera oportunidad, por presiones internacionales o presiones internas, específicamente del gobierno estadounidense. Y yo creo que al ocurrir esa presión interna y nacional en contra de que puedan seguir existiendo ese tipo de intervenciones, segundas o terceras intervenciones, es donde está la clave fundamental para saber si esto va realmente a poder llevar a una transición a la democracia o no. ¿Quiénes pueden llevar esa transición a la democracia? La transición a la potencial democracia puede ser llevada por los actuales miembros del régimen autoritario en Venezuela. Bueno, la comunidad conoce, sabe y sabe muy bien que no va a llevar básicamente a nada o a una situación que pueda tener que pueda llevar a algo positivo internacionalmente y nacionalmente en Venezuela. Si existe una presión para que entonces puedas abrirse una junta de gobierno donde puedan existir factores de la oposición, factores del régimen actual en Venezuela, creo que allí sí pudieran estar los indicios de que pudiéramos estar entonces en una transición, una potencial transición a la democracia que pudiera entonces llevar a una potencial regreso de los venezolanos. Que ese es otro punto en específico y eso hay que hablarlo y ser sumamente cuidadoso. No necesariamente porque pueda existir una transición potencialmente a la democracia, eso significa que los millones de venezolanos que han tenido que salir por situaciones, como dijimos anteriormente, políticas, económicas y razones de violencia organizada, puedan o quieran regresar al país. Bueno, ligado a lo que estamos nosotros hablando, estuve hace un par de días en un viaje de negocios de mi trabajo. Y bueno, en el aeropuerto estuve viendo, me apareció un video de Valentina Quintero con Sumito Tevez. Y él decía, Sumito Tevez, él se encuentra actualmente viviendo en Italia y es uno de los tantos migrantes venezolanos. Y él decía, a mis 60 años, yo no quiero volver a Venezuela. Volver a Venezuela va a significar para mí una nueva migración, una migración que a mis 60 años de edad va a ser muy difícil yo poder integrarme por todos los traumas que tuve que pasar para tener que salir de mi país. Perdí todo, perdí mis negocios, perdí mis terrenos, perdí todo mi dinero que yo podía tener en mi vida. Y tuve que comenzar una migración nuevamente en Italia, comenzar desde cero, poco a poco llevar su negocio a flote. Y una posible o potencial transición a la democracia no significa para él, en este caso, que pueda regresar automáticamente a Venezuela. Y él lo dijo manifiestamente en su vida, él decía, puedo ir de vacaciones, puedo ir a visitar a mis familiares por un tema en específico, pero no me veo llevando una migración nuevamente a Venezuela. Entonces, hay esa situación es Sumito Tevez, muchos venezolanos seguramente lo conocen, pero como Sumito Tevez, pueden existir millones de venezolanos que, por ejemplo, como yo, me casé con una persona que no tiene nada que ver con Venezuela, tuve mi hijo en un país que no es Venezuela. Entonces, volver a una transición de nuevo, a comenzar a ser inmigrante de nuevo dentro de tu propio país que tú naciste, ¿no? Entonces, eso lo hace complicado, pero sí seguramente puedan existir muchísimos venezolanos que a lo mejor, bueno, por razones económicas, a lo mejor puedan sentir que por razones de violencia organizada, ya no existe. Fíjate lo que ocurrió en El Salvador con el gobierno de Bukele. En 1, 2, 3 años pasó de ser el país más violento del mundo a ser el país más seguro del mundo. Y he hablado con muchísimos salvadoreños que han inmigrado por la violencia y yo les he preguntado, ¿te gustaría volver con todo este cambio que ha existido después de que el gobierno de Bukele ha llevado la seguridad nuevamente a El Salvador y ser el país más seguro del mundo? No quiero volver al país que me vio nacer.
sí quiero ir como vacaciones, quiero ir a visitar a familias, quiero ir a hacer turismo, pero no se ven regresando a esos países. Básicamente, y si eso ocurriese en Venezuela, y es lo que todos hacemos voto y tocamos madera para que pueda ocurrir, básicamente pudiera ocurrir eso, que muchos venezolanos o la mayoría, o básicamente un 50-50 pueda decir, bueno, sí, me regreso, otro 50 puede decir, ¿sabes qué? Encontré donde puedo ser feliz, encontré otro lugar en donde me siento yo. Simplemente Venezuela es un país en el que está parte de mi familia, voy a regresar para hacer visitas o para hacer turismo, pero no más allá de eso. Entonces es algo importante de entender y me parece que es interesante llevarlo al tema de lo que es la figura de asilo político internacional, las migraciones, cómo los ciudadanos del mundo pueden relacionarse versus el momento en que salieron, cuando transitan sus vidas hacia un nuevo amanecer, pero ese amanecer cambia cuando la situación política en el país en el que ellos emigraron cambió y pudieran ellos decir en ese momento, tomar la decisión. Sí regreso, como existen millones, creo y estoy muy seguro de ello, pero como también existen otros millones que pueden decir, ¿sabes qué? Prefiero seguir mi situación en la que vivo actualmente y seguir viviendo mi vida. Es así. Y bueno, es importante ponerle el número a las cosas, son 9 millones de personas. Y Correcto. lo bonito y por lo que hacemos votos es porque ellos puedan tomar su decisión, porque esas 9 millones de personas tomaron una decisión forzosa. Y lo Correcto. bonito es que la decisión de quedarse o regresar la puedan tomar ellos con su voluntad, porque hemos atravesado mucho por decisiones que no fueron bajo nuestro control. Correcto, y fíjate que aunado en respecto a lo que tú estás comentando, fíjate que, y creo que ahí vas a poder colocarlo, es el link que te pude compartir anteriormente, es el caso de Argentina. Ya lo colocó. En el caso de Argentina, en el año 2024, ellos entendieron que casi yo creo que el millón de venezolanos que pudieran estar viviendo en Argentina en ese momento, o un poco menos de eso, no tengo cifras oficiales, pero ellos entendieron en el 2024 que básicamente para poder favorecer y darle una seguridad jurídica a esos venezolanos que emigraron, porque de nuevo, no todas las solicitudes de asilo político necesariamente cumplen con los requisitos fundamentales internacionalmente demostrados para ser aprobados, asilados políticamente. ¿Qué hicieron ellos desde el punto de vista migratorio? Y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a un régimen especial de regularización migratoria para estos venezolanos, para que ellos puedan tener, desde el punto de vista de su migración, una tranquilidad. No necesariamente van a tener una solicitud de asilo aprobado porque no califican, pero podemos darle este régimen específico de permanencia que en un momento determinado puede ser una permanencia temporal a una permanencia, a una residencia permanente y a lo mejor seguramente desde el punto de vista jurídico puede llevarlo a la ciudadanía argentina. Y yo creo que ese caso en específico de Argentina me parece muy interesante porque la sinergia que han hecho los argentinos con los venezolanos ha sido sumamente interesante. Los argentinos se sienten muy satisfechos con los venezolanos porque bueno, es una personalidad distinta a la de ellos desde el punto de vista de que somos caribeños, ¿no? Y eso le da como que una alegría a la forma que a lo mejor ellos sienten su personalidad argentina. Y para los venezolanos ha sido una posibilidad de integrarse a una Argentina que desconocían, que le dan esa vigorosidad del trabajo, que siempre son optimistas ante las circunstancias, que para al argentino es lo opuesto. Usualmente son pesimistas ante las circunstancias. Entonces, si tú les preguntas yo creería que si tú le preguntas a esa mayoría de esos venezolanos en Argentina, que seguramente ya han llegado a la residencia permanente, si se regresarían a Venezuela, estoy muy seguro que la mayoría pudiera decirte, ¿sabes qué? Me encuentro muy satisfecho en Argentina y decido aquí quedarme porque me han abierto las puertas.
¿Y por qué coloqué ese caso en Argentina y lo pudimos allí plasmar en el podcast? Es porque no todos los países internacionalmente entienden el proceso político venezolano. Y yo creería que Argentina lo entendió porque vivieron una dictadura tal cual como nosotros. Y yo creo que la empatía al tú entender que viviste unas situaciones similares es lo que te puede llevar a decir, ¿sabes qué? Ese país que es Venezuela, en su momento le brindó y le abrió la puerta a muchos argentinos que estaban huyendo de la dictadura. Y nosotros debemos también en este momento que ellos los necesitan, abrirles la puerta porque en su momento ellos hicieron lo mismo con nosotros. Entonces, ahí creo que hay un ejemplo internacional en donde pudiera haber un intermedio. No a pesar de que presentaste la solicitud de asilo, no aplicas para la solicitud de asilo, no voy a negarte la entrada al país porque sería inhumano hacerlo, porque sabemos que las razones por las que huiste de ese país fueron por razones políticas, pero que no pudiste comprobar, o por razones económicas, o por razones de violencia o de delincuencia organizada. Pero busquemos un intermedio. Vayamos entonces a la regularización para la residencia temporal y permanente en su momento determinado. El otro caso en específico que sería interesante también colocar en nuestro podcast, Oscar, es el caso español. Y básicamente ocurre, y yo diría que lo mismo, bueno, y la comunidad internacional lo sabe, los españoles lo saben, y los venezolanos lo sabemos, existe una de las comunidades más grandes de españoles internacionalmente, existen en Venezuela. ¿Por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial y la dictadura que ellos pudieron vivir en España, muchos españoles pudieron llegar a Venezuela. ¿Sí? Se calcula que son millones, eh, casi 1 millón o 2 millones que puedan existir de españoles en Venezuela. Y ocurre lo contrario ahora. Nosotros vivimos una dictadura, ellos estaban viviendo una democracia y ellos dicen, bueno, ellos nos brindaron la ayuda en su momento, vamos a poder brindarle la ayuda también nosotros en este momento. ¿Qué es lo que ocurrió en España? Es que la mayor cantidad, el 90 o 95 o el 99% de las solicitudes de asilos políticos fueron denegadas porque, bueno, debemos entender que los funcionarios administrativos de estos específicos países son profesionales. Ellos saben cómo deben demostrarse desde el punto de vista legal un asilo político. Ese 90, 95, 99% de venezolanos que pidieron el asilo fueron denegados. Pero ¿qué ocurrió con España o qué entendió el gobierno español? No podemos devolverlos a esos países porque van a entrar en una situación de riesgos. Ellos crearon unos permisos de residencia por razones humanitarias. Y fíjate que ese artículo que estamos viendo allí es de enero del 2026, 2025 creo. 8 de enero del 2026. Y indica, los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por razones humanitarias en España. Casi 50.000 personas lograron ese reconocimiento en el 2025. Y es el proceso o es el intermedio entre el asilo político, la denegación y devolverlo a su país de origen que han encontrado estos países para, ¿sabes qué? Vamos a permitirle que puedan tener una residencia por razones humanitarias y luego eso puede llevar a la residencia permanente y a la ciudadanía en su momento en específico. Y el tercer artículo que a lo mejor que va concatenado con estas permisos de residencia por razones humanitarias, es un artículo súper interesantísimo que cuando lo vi yo dije, bueno, no, esto lo tenemos que compartir en el podcast. Y es que los venezolanos en España porcentualmente son la segunda población internacional que más cotizan a la seguridad social. Y súper interesantísimo porque porcentualmente nada más el país que vence a Venezuela es Italia con un 59% de residentes versus que
que están asegurados Dados de alta. a la seguridad social, los venezolanos representan el 54% de la población afiliada. Y esto es interesantísimo porque legalmente va a como que concatenar lo que serían las razones humanitarias de un potencial asilo político, pero cuáles serían los beneficios también que esas personas a las cuales se les está brindando una residencia temporal o permanente por razones humanitarias, le retribuye a ese país que le está aceptando. Entonces, a nivel de seguridad social es importantísimo porque estos países como España hay una declive en la natalidad. Básicamente los españoles no quieren tener hijos y eso entra en un conflicto o un problema a futuro o presente, en este caso, de que no hay la cantidad necesaria de contribuyentes en la seguridad social para poder pagar a todos los pensionados que puedan existir en ese país. ¿Cuál es el punto que quiero llevar en este podcast en específico? Es que estas razones humanitarias, cuando son dadas desde un punto de vista de aceptación nacional y cultural de ese país que los recibe, puede traer grandes beneficios a los problemas políticos, no políticos, pero económicos que puedan estar viviendo los países que reciben a los migrantes, en este caso venezolanos, pero en el caso de España sabemos que hay muchísimos migrantes, migrantes en Marruecos, migrantes en Rumania, migrantes de Colombia. El caso de Colombia es interesantísimo porque porcentualmente residen casi 578,000 colombianos en España, pero porcentualmente afiliados a la seguridad social solo hay 37%. Entonces, es un dato interesantísimo que es importante también de llevar para la comunidad internacional, es, hey, esas personas no pudieron a lo mejor presentar su caso de asilo político por desconocimiento o porque no calificaban, pero permíteles desde un punto de vista humanitario tener una residencia legal y ellos van a poder retribuir desde el punto de vista económico a tu país. Entonces yo creo que eso sería interesantísimo de entenderlo y compartirlo con tu comunidad de podcast, ¿no? Oye, súper bonita, termina siendo súper bonita la respuesta y los análisis que se desprenden de ella. Además, me parece súper interesante la reflexión que hiciste sobre la empatía histórica de España y Argentina. Agradecimiento infinito con España, donde pude emigrar yo. Agradecimiento infinito con Argentina y felices por lo que políticamente les está pasando. En España esperemos que pronto tengan la oportunidad de elegir Pero nuevamente. seguramente. Oye, tenía una pregunta que ya respondiste en la primera, que es donde se define la línea entre el migrante económico y el refugiado político. No sé si quieras ahondar sobre eso, porque en la primera respondiste bien. Y quisiera agregarle las implicaciones legales que enfrenta un migrante cuando regresa a Venezuela. Los que decían regresar a Venezuela enfrentarían consecuencias legales en el país que los acogió. Creo que pudieras repetir esa pregunta nuevamente, Oscar. Para los venezolanos que deciden regresar en Venezuela, ellos van a enfrentar alguna consecuencia legal en el país que los acogió. No, es una pregunta súper interesantísima que pudiera presentarse y yo creo que está muy pertinente en la actualidad. No, básicamente ellos, desde el punto de vista jurídico internacional, lo que ellos presentarían es una renuncia a su proceso de asilo político, ¿ok? No tiene ningún tipo de consecuencia porque al final lo que ellos estaban solicitando era una protección temporal, porque no necesariamente, y eso es importante entenderlo, la aprobación de un asilo político es temporal, no es algo permanente, ¿no? Porque las situaciones pueden cambiar, porque tu estatus de asilo político no te llevó necesariamente a un proceso de residencia permanente, y al no llegar a la residencia permanente no te puede llevar a un proceso posterior de ciudadanía. Entonces, yo creo que más bien es una situación en la cual el ciudadano en específico
entendería personalmente que no hay un riesgo de volver a su país de origen y decidiría tomar la decisión de volver. Yo creo que para responder esa pregunta es básicamente no, no hay una consecuencia legal en ese país de solicitud de asilo. Ah, Más sin embargo, bueno, debe entenderlo que al renunciarlo se entiende o hay un expediente ya previo que pueda determinar de que si tú vuelves a tu país, bueno, es necesariamente lo que, o indirectamente o directamente lo que tú estás diciendo es que, ¿sabes qué? El riesgo manifiesto ya no existe. La situación por la cual yo emigré por razones políticas se ha esfumado, no hay ninguna temor y bueno, decido regresar a mi país de origen para emprender nuevamente la vida que yo tenía en su momento determinado. Ok, excelente. Estas figuras de protección temporal, ¿ofrecen algún tipo de estabilidad o aplazan la incertidumbre del migrante? Un poquito de ambas, ¿no? Yo creo que te da un poco y es lo que pasó con el TPS en Estados Unidos, ¿no? En su momento fue muy solicitado. Es un proceso que está en el estamento legal estadounidense ha existido por muchos años. Ha estado allí presente, tratan de darlo por un tema de razones políticas y humanitarias en diversos países. Y cuando llegó para los venezolanos, creo que fue celebrado. No creo que haya alguien dicho que haya sido algo negativo. Por eso, porque te da una seguridad, porque entiendes que puedes estar legalmente en ese país por un periodo temporal, porque es así, es temporal. No es una aprobación definitiva. Volvemos entonces a la actualidad nuevamente. Esa solicitud o ese TPS, como se conoce a nivel internacional, fue cancelado para los venezolanos y vuelve entonces la incertidumbre. ¿Cierto? La incertidumbre, bueno, puedo entonces estar en un proceso ilegal o puedo continuar con mi proceso de asilo político. Entonces, habría un tema ya de derecho interno que es importante que los venezolanos tengan que consultarlo con abogados que son especializados en el sistema estadounidense para determinar si su caso de asilo político pueda continuar una vez que el TPS haya sido cancelado. ¿Ok? Pero para responder tu pregunta, sí te da estabilidad porque básicamente pudiste llegar a ese país o estabas ya en ese país o pudiste llegar a medida de ese TPS que se te otorgó. Sientes la tranquilidad, sabes que me puedo dedicar a trabajar, puedo dedicarme a mi familia, puedo dedicarme al desarrollo profesional, pero una vez que el TPS, la temporalidad de ese permiso cesa, regresa la incertidumbre nuevamente. Ok, ¿cuál es mi estatus migratorio? Y sabemos casos de miles y miles y miles de venezolanos que llevan con sus casos de asilos políticos 10, 11, 5, 7, 8, 9 años en un proceso de solicitud de asilo político para poder llegar al frente de un funcionario y demostrarle cuál es su caso. A mí me parece que eso es un trámite de mucha incertidumbre, porque ¿qué tantas cosas te pueden ocurrir a ti en 5 años? Bueno, imaginemos 10 años de incertidumbre jurídica, que no sabes si vas a poder regresar, no sabes si vas a tener que gastar una cantidad de dinero en el tema, específicamente en el sistema estadounidense, para apelar tu caso. Son una cantidad de honorarios profesionales que debes tú sufragar. eh, y al tú sufragar y apelar tu decisión, si en el caso de que haya sido negado, sigues estando con la incertidumbre. No sabes si la Corte de Apelaciones vaya a aceptar tu solicitud, vaya a aprobarla, no sabes cuánto tiempo vayas a pasar. Entonces, yo creo que dependiendo de los casos, los países en los que se encuentre, puede ser una gran incertidumbre no saber eh, cuáles serían tus próximos pasos, entendiendo de nuevo, volvemos al punto del 3 de enero y posteriormente al 3 de enero.
hay que seguir monitoreando la situación venezolana para saber cómo en los casos específicos de esas solicitudes de asilo pueda vincularse que el régimen autoritario sigue estando presente y las razones políticas que te llevaron a emigrar siguen estando, o el temor fundado de funcionarios en específico, o la política pública del régimen autoritario de discriminar por razones políticas a los venezolanos se mantiene. Y yo creo que es algo que hay que mantener para los que siguen entrando en todos sus asilos políticos, monitorear la situación, mantenerse en contacto con sus abogados en específico de lo que está pasando, cómo las circunstancias puedan cambiar esa solicitud para estar siempre, como quien dice, preparado para lo que pueda ocurrir para esos casos en específico de asilos políticos que están regados a nivel internacional. No hay ningún país en el mundo en que seguramente no haya un venezolano que por razones políticas tenga un caso de asilo político pendiente y en trámite. Tal cual. Y para estas personas que están en trámite, esta falta de definición migratoria, ¿cómo afecta a sus hijos que han sido nacidos y criados fuera del país y su padre en un limbo migratorio? Sí, es algo importantísimo, ¿no? Porque eso va a depender también del país en el que sus hijos hayan nacido, ¿no? Y hay un caso, y yo creo que hay que entender lo que desde el punto de vista del país puede ser un caso muy complejo, ¿no? Porque yo creo que si una familia, supongamos que de venezolanos, una pareja de venezolanos presentó una solicitud de asilo político en un país X y a raíz de ello, de esa convivencia en ese país, mientras llevaban su proceso de trámite migratorio, procrearon a su hijo o a su hija, que obviamente van a ser de esa nacionalidad en la que residen, ¿no? Automáticamente, desde el punto de vista de nacimiento. No creo que, o yo no creo que un solicitante de asilo político que, por ejemplo, sea denegada su solicitud y supongamos tenga que emigrar nuevamente a su país de origen o tenga que emigrar a un país tercero, yo creo que la decisión es clara. Yo creo que esa pareja de venezolanos eh, se iría con su hijo nacido en ese país en específico a migrar nuevamente. No creo que vayan a presentar una situación de que, ¿sabes qué? Yo me voy y mis hijos se quedan. Yo creo que no, serían muy pocos casos realmente que eso pudiera ocurrir. Ahora bien, ese hijo que nace en ese país en específico tiene todos los derechos que pueda tener un nacional de ese país en específico, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo, pero también es importantísimo para el caso en el que supongamos una transición a la democracia, que todos hacemos boga y que todos tocamos madera y que pueda eso ocurrir. De igual forma, básicamente yo creo que es importantísimo que si tú estás en una situación, en un país en el que has solicitado tu solicitud de asilo, tuviste unos hijos en ese país, las leyes nacionales venezolanas te permiten que tu hijo venezolano, hijos de venezolanos nacidos en el exterior, puedan tener básicamente la nacionalidad venezolana automáticamente. Obviamente tienen que hacer la solicitud de los entes administrativos correspondientes para que ese hijo nacido en el exterior pueda tener también la nacionalidad venezolana, que seguramente existirán muchos casos que al retornar la democracia, como todos lo queremos en Venezuela, van a existir muchos casos en que hijos nacidos en el exterior van a regresar también como venezolanos naturalizados, ¿no? Amén. ¿Existe el riesgo de que el estatus migratorio de los venezolanos, todo este entramado de cosas que hemos venido hablando, sea utilizado como herramienta política en los países receptores? Sí, yo creo que eso ocurre actualmente, por ejemplo, en el caso estadounidense. Por ejemplo, escuché hace 2 semanas aproximadamente una funcionaria de una oficina de seguridad nacional que decía, bueno,
ya las razones de peligro en Venezuela no existen. Estamos abriendo la puerta a los venezolanos para que puedan regresar. Obviamente, es un tema ya más de política nacional, la razón por la cual ellos lo están diciendo, pero los que seguimos el tema de derechos internacionales sabemos que no están dadas las situaciones o las circunstancias para que al tú salir por una razón política puedas regresar nuevamente porque sacaron a Nicolás Maduro de la presidencia. Yo creo que los que seguimos el tema internacional venezolano sabemos que las circunstancias no han cambiado, que se está presentando una situación, básicamente un limbo o un apaciguamiento de las relaciones que se estaban llevando anteriormente y un reorganizamiento del sistema internacional, ¿no? Porque le hemos dado las directrices a Delcy Rodríguez de que no hay más petróleo a Cuba, no hay más petróleo a Rusia, no hay más petróleo a Irán y no hay más petróleo a China. La doctrina Monroe, ¿no? Y la doctrina Monroe es básicamente América para los americanos. Entonces, ese reorganizamiento del sistema político internacional es lo que está y lo que debemos seguir muy de cerca, porque a nivel interno, esos funcionarios van a presionar para que la gran ola de migrantes venezolanos que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, hablemos de Estados Unidos básicamente, pueda entonces regresar a su país de origen, porque lograron quitar a un individuo que estaba en el régimen autoritario en ese país. Entonces, si hay unas presiones internas, pero a nivel internacional creo que está sumamente claro que las condiciones no han cambiado. Claro, y justo en este periodo, ¿qué garantías debería ofrecer una transición democrática para que los venezolanos no queden en un limbo legal? El migrante venezolano no quede en un limbo legal. Bueno, eso es una pregunta sumamente, sumamente interesante y yo creo que compleja, ¿no? Los que hemos estudiado procesos parecidos, personas como tú, personas que han interesado en la política internacional y la historia, yo creo que, y eso hay que entenderlo porque muchas veces, y yo me incluyo allí como venezolano también, es que vivimos del cortoplacismo, ¿sabes? Que queremos que el cambio sea ya, que el cambio sea de hoy para mañana, que el cambio sea radical. Y muchas veces, y la gran mayoría, lo que dice la historia, estos cambios llevan tiempo. Estas transiciones que puedan ocurrir van a llevar tiempo de llevarse a cabo. ¿Ok? Todos quisiéramos que la transición fuese inmediatamente el día de mañana, que se llamen unas elecciones generales en Venezuela para presidente, Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldías y todas las otras instituciones que deban ser elegidas electoralmente. Todos quisiéramos eso, pero no necesariamente esa transición ocurre de esa forma. Entonces, yo creería que para los venezolanos, mi consejo sería que lo lleven con calma, que entiendan que son procesos complejos, que son procesos que llevan muchas negociaciones, muchas concesiones, y eso es importante, concesiones, una palabra sumamente clave porque lo que llamamos las dictaduras modernas no son como las dictaduras del pasado, que pudieran ser vencidas militarmente por una coalición de países. Yo creo que eso ha quedado un poco ya en el pasado, en la historia. Las dictaduras modernas, por ejemplo, veamos el caso de Siria. El presidente de Siria fue depuesto por movimientos de oposición militarmente internos en ese país. Pero actualmente ese expresidente de Siria, lo que llamaban el Bashar, el carnicero, se encuentra en Rusia, viviendo plácidamente con todo el dinero que pudo haber robado en la gran cantidad de años que estuvo en el poder. Entonces, yo creo que
los regímenes totalitarios modernos van más ligados a las concesiones, y eso deben entender los venezolanos que debe ocurrir. Y es muy probable lo que vaya a ocurrir, que deban hacerse concesiones desde el punto de vista político para que estas personas que son a lo mejor no, que sabemos que llevaron crímenes de lesa humanidad o que robaron mucho dinero del erario público, puedan vivir en el exterior seguramente van a cumplir algunos temas jurídicos, legales, internacionales, pero van a ser unos términos cortos que una vez cumplidas esas condenas, ellos puedan vivir plácidamente con sus familias, vivir todo el dinero que hayan podido robar en su momento determinado. Y yo creo que eso, entender esas concesiones es lo que puede llevar que en su momento determinado podamos llevar a una transición más entendible, más duradera en el tiempo, porque no necesariamente una transición a la democracia va a significar que todos estos entramados internos que se han tejido por más de 25 años van a desaparecer en una transición. Muchísimas de esos entramados paramilitares o organizaciones que a lo mejor puedan no entender que deba llevarse o entregar el poder, van a aceptar que por haber dado unas concesiones a unas específicas personas, ellos pueden aceptar que van a cambiar sus estatus internos que ellos actualmente puedan estar teniendo, ¿no? Entonces yo creo que debe tenerse un poco lo que se llama la paciencia. Deben, como dije anteriormente, seguir monitoreando internacionalmente los acontecimientos, porque volvemos a lo que dije, un reorganizamiento internacional que pudiera llevar a que estemos más ligados a América y no a tantos otros países que actualmente están ligados en Latinoamérica, como es por ejemplo el caso de China, que ha aprovechado la época en la que Estados Unidos ha dicho, sabes qué, no me desligo un poco de Latinoamérica, no quiero prestarle mucha atención, quiero prestarle más atención al Medio Oriente, por ejemplo. Y China, por ejemplo, ha estado tejiendo económicamente, prestando la ayuda, no solo dinero al gobierno venezolano, pero le ha estado prestando dinero a muchísimos gobiernos latinoamericanos. Y poco a poco, como se conoce internacionalmente, los chinos van callados, en silencio, entendiendo que a través del sistema o la ayuda económica es que ellos van a ganar mayor terreno económico y político en Latinoamérica. Entonces yo creo que a raíz de esta América para los americanos y la famosa doctrina Monroe que quiere traer a la política internacional, pueda llevar a que esos países puedan ser de nuevamente desplazados a otra reorganización internacional y que Estados Unidos pueda generar una figura de una vigilancia más permanente en lo que es la democracia, no solo en Venezuela, pero la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Excelente, magistral de verdad todo lo has puesto, brother. Te quiero agradecer el que nos hayas regalado este rato de tu tiempo y sobre todo tus conocimientos y bueno, sabes que el cariño por aquí intacto. No, hermano, un abrazo. Yo sé que el cariño y el amor es el mismo, de hermandad, y no vale para nada. Un poquito de tiempo que le quita a la familia hoy, pero siempre es grato de llevar ese tiempo y ese conocimiento para llevar y dar un poquito de granito de arena para que la comunidad internacional pueda entender todas las situaciones que están ocurriendo a nivel internacional con los procesos migratorios venezolanos que usualmente es gracioso porque no suele estar dentro de los grandes headlines de periódicos internacionales como la migración más masiva, inclusive por encima de la Siria que estuvimos conversando hace poco. Nunca ha estado allí como un principal foco de la prensa internacional, pero siempre es grato llevar un granito de arena para ayudar y establecer y determinar que sabes que estamos allí, somos una nación que quiere ser próspera, que quiere vivir en democracia, y yo creo que hacia allá vamos, y solo debemos tener mucha paciencia, mucha ponderación en los análisis que están ocurriendo, y eso va a llegar. Un abrazo, hermano, por
por este grato podcast y que sean muchísimos más y podamos seguir viéndonos. Amén. Un abrazo, que Seguro podamos que sí. en persona. Amén, amén. Seguro que sí. Un fuerte abrazo, Oscar. Gracias, bro.